Está hoy aquí en el estudio de Radio Morena el abogado Jaime Nebot Saadi. Un abrazo caluroso a través de las ondas hercianas, estaciones de la costa ecuatoriana, en la región costa. Un abrazo, hermanos, en Manabí, hermanos en la provincia de El Oro, a través de estaciones de radio que están diciéndonos enlazamos para escuchar los criterios del abogado Jaime Nebot, generando Radio Morena. Qué grata visita. Abogado Nebot, realmente pues el pueblo ecuatoriano ha confiado mucho en usted, el pueblo de Guayaquil, la costa ecuatoriana, siempre ha esperado su orientación, vista su entrega por nuestra ciudad y por nuestro país por muchos años, y en ese sentido la gente sigue sufriendo, hay falta de empleo, hay falta de trabajo, falta de recursos económicos para la comida, no hay dinero circulando. ¿Y esto a qué se debe? Porque si bien es cierto, estamos sintiendo golpes más fuertes últimamente, pero ¿qué nos puede opinar y cómo nos saca de este letargo al pueblo ecuatoriano en su idea? Primero, gracias por la entrevista. Segundo, un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan, especialmente en Guayas y por lo que veo en Manabí y en la provincia del Oro. Y ya vamos a hablar de la importancia de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, precisamente como uno de los fundamentales remedios para que esta situación de desempleo y pobreza se solucione. Usted me dice a qué se debe la crisis que sufrimos. A que se hacen las cosas mal, a que los gobiernos, y quiero ser muy claro, yo estoy aquí para dar una opinión objetiva, no para hacerle cargamontón a nadie. No me refiero simplemente al gobierno actual, me refiero a que los últimos gobiernos, ya desde hace mucho tiempo, han venido haciendo lo que no se debe hacer, a saber, aumentar el gasto público enormemente, incluyendo no solo pago a burócratas que son necesarios, sino a pipones. Es una afrenta porque cobran sin trabajar y se llevan la plata legalmente, entre comillas, que debería servir para darles servicios y obras públicas a los ecuatorianos. No me refiero, cuando hablo del gasto, a subsidios justos en una economía distorsionada. ¿Cómo se le va a ocurrir a usted subir el transporte público? Y mucha gente dice desaprensivamente, pues ¿por qué se quejan 10, 15 centavos más? Claro, la gente rica no le importa eso. La gente que no usa transporte público no le importa eso. Pero un hombre pobre, si tiene la dicha de tener trabajo, peor si no lo tiene que encargarse de que, en primer lugar, para ir a su destino, tomar varios buses. Segundo, tiene madre de edad que no produce y tiene que transportarse, hijos chiquitos. Aquí casi nadie respeta las tarifas preferenciales. Se multiplica usted todo eso y resulta que a una persona el transporte le pesa, pues, definitivamente. ¿Cómo le va a quitar usted el subsidio de combustible al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, al pescador artesanal, a quien usted le niega y le carga de impuestos, le encarece las fuentes de producción y le niega todo tipo de ayuda tecnológica para producir más y mejor? Usted le va a quitar el subsidio al que consume una bombona de gas. Pero hay otros subsidios que son millonarios, que son inexplicables y más inexplicables que se mantengan. Por ejemplo, una gran empresa minera tiene una tarifa que empieza en 5 centavos el kilovatio hora de energía. El tarifario de las personas pobres empieza en 7 centavos. ¿Cómo se explica usted eso? Y la gente de clase media y la gente pudiente llegan a pagar hasta 50 centavos y más por el kilovatio hora. Eso es un impuesto escondido para seguir gastando la plata. Y por último, la deuda. Pues. Cargan al pueblo de impuestos. Le sacan la plata del bolsillo. Le encarecen la vida, le quitan la capacidad de comprar y de pagar con normalidad. ¿Y a dónde va la plata? ¿Hay salud? Cada vez menos. Vaya usted a un hospital del Estado, vaya usted al Seguro Social y pregunto yo si de verdad hay salud allí, si médicos hay y con buena voluntad.
remedios e implementos, no hay. Seguridad, estamos viendo las estadísticas últimas. El mes de enero, que todavía no acaba, lleva 600 y pico de muertes violentas, de homicidios. Según las estadísticas, el más violento de la historia del Ecuador, el enero más violento de la historia del Ecuador. ¿A dónde va la plata? A pagar deuda, y preferentemente deuda externa, que yo creo que hay que pagarla, pero no priorizando el pago de la deuda externa a la salud de la gente, a la educación de la gente, al desarrollo de la gente. No cabe que hace pocos meses salió una estadística que habían muerto 1.000 personas por falta de diálisis. No conozco ningún acreedor externo o interno disfrazado de externo que se muera porque se le difiera con intereses el pago de la deuda. Un gobierno que no sabe eso, yo no entiendo qué es lo que ellos comprenden respecto a la función de gobernar. Gobernar es servir, servir es cambiarle para bien la vida de la gente, con obras, servicios, no con palabras, especialmente a la gente pobre. La deuda tiene que pagarse, sí, ¿cómo? Siendo muy claro, el Ecuador puede pagar un mínimo anual y el resto tiene que atarlo a las exportaciones, atarlo al crecimiento económico. Si no, esto no va a funcionar nunca. Pero ¿cómo ha sido atendido el 2024? Porque es cierto que hay deuda interna, deuda externa, pero también hay inversiones. Es cierto que hay crisis económica en el país. Inversiones en el Ecuador. O sea, pero analicemos cómo han sido atendidas las inversiones en el año 2024. Habían inversiones en el Ecuador. No, para analizar la crisis económica y cómo está el sector agropecuario. A ver. ¿Cómo han sido atendidos por parte de los gobiernos anteriores? Exacto, ya vamos a ver. Por eso no es solo este gobierno. Si fuera solo este gobierno, esto sería mucho menos malo. El problema es que este es un cúmulo y cada vez vamos peor. El empleo. Ya vamos a hablar de las inversiones. Porque el empleo nace de las inversiones. Si usted no invierte, y no invierte si no tiene confianza, y no invierte si no tiene seguridad jurídica, y no invierte si no tiene estímulos. Y el Estado tampoco. Por eso digo, entonces, si usted no invierte, si no tiene arbitraje internacional, no hay producción. Si no hay producción, no hay negocios nuevos. Si no hay producción, los negocios antiguos no crecen. Y si los negocios nuevos no existen y los antiguos no crecen, y el Estado no hace obra a través de la cual da empleo, y el Estado no se preocupa que los emprendedores tengan conexión gratuita de internet y tengan computadoras y tengan estímulos, ¿cómo va a haber empleo? Y ya regreso a la inversión. Muy bien, ¿cómo va a haber empleo? ¿Quieres saber qué ha pasado en los últimos años? Que de 42% de empleo adecuado, hemos descendido al 33% de empleo adecuado. Y esa es una publicación de ayer, de antes de ayer, del INEC. O sea, es una publicación oficial. Ahora, si usted quiere coger el último año, pasa lo mismo que en los anteriores. El año 23 en diciembre, el empleo era 36%. Ahora es 33%. Quiere ponerle números de personas que han perdido el empleo. 263,000 personas. Más de 250,000 de personas han perdido el empleo. Según las estadísticas del gobierno. Es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que publican. Confirma. Esto es el INEC, revísenlo ustedes. Pero y eso el INEC corrige después de que escucha a Jaime Nebot. No. Digo la verdad, porque hace unos días hablamos de estadísticas que eran de noviembre del 23 a noviembre del 24 y se habían perdido 132,000 empleos. Antes de ayer sacan la estadística de diciembre del 23 a diciembre del 24 y resulta que es todavía peor. Subió el desempleo, digamos. Subió el desempleo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no hay inversión. Sin inversión no hay producción. ¿Por qué no hay inversión? Ya lo dije. Quiero ponerle 2 ejemplos para que no digan, pero que usted está hablando de Alemania y de Estados Unidos. No. Estoy hablando de Colombia y de Perú. Colombia tiene un presidente comunista. Hay devaluación monetaria en Colombia. Es decir, usted lleva $1 millón para invertir, se devalúa el peso 20%, usted perdió $200,000 sin hacer nada.
Al momento. Al momento. En Perú Pero pasa sin lo embargo, mismo. la gente va. No va. Va en grandes cantidades. Inversiones millonarias extranjeras en Colombia y en Perú. En Perú han habido, ya nadie sabe, ahora sé que hay una señora que es la presidenta. Dina Boluarte. Bueno, presidentes suicidados, presos, prófugos. Pero sigue la administración buena administrativamente. Tienen un concepto de desarrollo, que lo respetan. De Estado, de economía. Mire las inversiones en el Ecuador, hay que verlas con lupa. Con lupa hay que verlas, las inversiones en el Ecuador. Entonces, ¿cómo va a haber empleo? Y eso hay que remediarlo. Y eso ¿Tiene que ver eso la administración del Ejecutivo, entonces? Solo la administración del Ejecutivo. Porque las asambleas hacen leyes, pero si las leyes no se cumplen o no se usan, la asamblea no gobierna. No, asamblea viene de gente que se reúne. Si cuando usted quiere vender un bien, hay un señor que quiere vender, otro quiere comprar, un abogado del uno, otro abogado del otro, oiga, es difícil ponerse de acuerdo. Imagínese usted 137 personas que piensan distintas. No están llamados a gobernar, están llamados a legislar. El gobierno se llama gobierno. ¿Por qué? Porque gobierna. Ejecutivo. ¿Por qué? Porque debe ejecutar. Entonces, si usted no aumenta la producción petrolera, si usted no hace que la plata del Seguro Social, que no es del Seguro Social, sino de los que somos afiliados al Seguro Social, Los aportantes y los del estados. sector público y del sector privado, por los cuales el trabajador entrega una quinta parte y un poquito más de su salario al seguro, para recibir disque salud que no recibe, disque préstamos para construcción que no hay sino poquísimo, y una pensión jubilar digna, que pronto a lo mejor deja de ser hasta pensión jubilar, digamos. Entonces, si usted no pone esa plata en función de la economía, a trabajar en el Ecuador para producirle rentabilidad, seguridad y liquidez al afiliado, y que tenga todo eso, usted está haciendo mal. Eso se usa como caja chica de los gobiernos. ¿Sabe cuánto le debe el gobierno, el Estado, En cifras. en cifras, a los trabajadores importantes? Al seguro. 24.000 millones de dólares. Cifras oficiales publicadas también por las entidades pertinentes. Aquí no hay broma cuando se discute de números. Entonces uno no se da cuenta de los números, ¿no? Pero cuando sí se da cuenta de la realidad, tiene que preguntarse por qué y está el por qué. Si usted no genera inversión a través de concesiones, a través de asociaciones públicos-privadas, de acciones estratégicas, no puede haber crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico y el país no ha crecido para nada, señores, esto se ve al diablo, digamos. Mejor dicho, se está yendo al diablo. Y aquí me quedo en la agricultura. Si algo puede reaccionar en forma inmediata, en un año se hacen 3 cosechas de papa, 3 cosechas de camarón, 3 cosechas de arroz, 3 cosechas de maíz. Las vacas bien inseminadas y bien tratadas generalmente paren cada año. Y dentro del año, ¿no es cierto? Dentro de 9 meses. ¿Cuánto cuesta eso? 300, 400 millones de dólares al año para que haya un boom como el que se hizo en Perú. El desierto de Talara del norte del Perú, el norte era un desierto, hoy día es una región agropecuaria de exportación. ¿Por qué? Porque se hizo riego, porque se les dio semilla gratuita de alto rendimiento a los agricultores. Lo que era árido antes. Exacto. Hoy produce. ¿Y sabe qué? Con el agua ecuatoriana, que es lo peor de todo. Caramba. Con el agua ecuatoriana. Pero debemos tener iniciativa como Ecuador, pues entonces. Bueno, no solo que no hemos tenido iniciativa, alguna otra cosa más no hemos tenido. Abogado Jaime Nebot, 7 horas 47 minutos. ¿Cómo sale adelante el país? ¿Cómo hay crecimiento? Si no hay crecimiento, mi amigo, no puede haber empleo, no puede haber bienestar. Los impuestos matan el crecimiento, le sacan plata a usted del bolsillo, encarecen la vida. El que vende, vende menos. El que quiere cobrar, cobra menos. El que iba a pagar, paga menos. La mora aumenta. El Estado cobra menos, pues. ¿Por qué cobra menos? Porque si usted vende poco, hay poco impuesto a la renta, más allá de elevación. ¿Cómo cambiamos esto? 7:48 cambiamos minutos. eso? Cambiándolo, pues haciendo lo contrario de lo que hoy día se está haciendo. Así se cambian las cosas. Lo están escuchando en el agro en estos momentos. En todo el Ecuador. En la ruralidad. Y quienes están en el agro y en la pesca artesanal saben que digo la verdad. La pesca artesanal, señor, ¿qué reclama la pesca artesanal?
un modesto crédito para transformar sus motores en motores a diésel. Buques laboratorio, no para ellos, buques del Estado que ubiquen las manchas de pescado como tienen los grandes empresarios privados que lo pagan con su plata. Buques que los localicen para que sus familias sepan dónde están. Las manchas de pescado. Las manchas de pescado. ¿Qué quiere el agricultor? Y podemos hablar, señor, de arroz. Déjeme hacerle un antecedente, Sí, ¿no? Para sí, que sí. vea usted a dónde hemos llegado. Usted recuerda la soya, que era un cultivo sustitutivo Que se básicamente producía muchísimo. en los ríos. Que Ya ya no hay ya soya. no hay soya. Usted recuerda que Manabí era la provincia del algodón y Pedro Carbo en el Guayas era la capital algodonera del mundo, así se llama. Así es. Ya no hay algodón. Usted recuerda la palma africana, ¿no es cierto? La palma africana, la variedad tradicional está destruida. En peligro de extinción. Y la nueva no le impulsan. Entonces, señores, si usted no hace que eso reverdezca y reverdece en el corto tiempo, si usted no llega, no ayuda a la pesca artesanal, el ganadero, ¿por qué no le dan pajuela de inseminación artificial? ¿Sabe cuánto vale una pajuela de inseminación artificial? De toros americanos que valen $500,000, $1 millón, $40. 500,000 vacas inseminadas. Y produce leche y mucha 500,000 buena. vacas inseminadas valen $20 millones. O sea, de un presupuesto de 35.500 millones, no hay $20 millones para eso. No hay para riego. Oiga, con 350 millones, con el 1%, $1 de cada 100 del presupuesto, este país cambia. ¿De qué vivía el Ecuador antes de que De la llegó agricultura. en mala o en buena hora? No sé. El petróleo. Vive la agricultura. ¿De qué vive Guatemala? Agricultura. ¿De qué vive Paraguay? En Paraguay es el primer exportador en el mundo de trigo tropical. Aquí el trigo de la sierra ya casi no hay. Ya no existe. El tropical no ha habido nunca. Paraguay, que era una hacienda mal manejada, llena de aftosa, hoy día es el 8º exportador en el mundo de carne de ganado vacuno. ¿Significa esto entonces que ha habido aventureros en el poder? Pues, No, no. porque no han hecho nada por la gente. No quiero No usar la pregunto, palabra pregunto. aventurero, que implica una connotación de inmoralidad. Pero ser inepto, no conocer, no tener experiencia, no tener alma para servir, es muy grave. Y esto no es cuestión de un gobierno. Esto, y lo peligroso, lo grave, es que se ha vuelto un sistema. Usted analice, todos vienen haciendo lo mismo. Y cuando todos hacen lo mismo, entonces, este es el resultado. Entonces, yo creo que los ecuatorianos merecemos que se cambie esto. Y no es difícil cambiarlo, las soluciones están a la mano. Mi gran pregunta es por qué no se implementan. Y yo creo que es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué copiamos lo que nos hace daño en vez de copiar lo que nos hace bien? Y yo le estoy poniendo ejemplos que están aquí. Colombia, Perú, Guatemala, Paraguay, están en Sudamérica los ejemplos. Pero tenemos mejor tierra. Aquí van sus reflexiones. ¿De qué sirven los buenos médicos si no hay medicina? Aquí van sus reflexiones. ¿De qué sirven buenos policías si no hay implementos? ¿De qué sirven buenos agricultores que sí tenemos? El sentimiento del agricultor para con su tierra. Y no hay el acompañamiento Amigo, adecuado. esto se mide por los resultados. Esto se mide por el progreso. El progreso se mide con estadísticas. Y aquí no estamos hablando de números inventados por nadie. Son los números del Estado. Bueno, ahí voy las cifras reveladoras que puso el 23 de enero el abogado Jaime Nebot, que está aquí en el estudio de Radio Morena, las cifras alarmantes de la realidad Las ecuatoriana. cifras que puse el 23 de enero eran menos malas que las que estoy hablando desde ayer, porque precisamente antes de ayer salieron las nuevas cifras, publicadas ¿por quién? Por los organismos estatales. No por mí, sino por los organismos estatales. Las cuentas oficiales. Las cuentas oficiales. Oiga, abogado Nebot, y eso de que no hay plata circulando, la gente pobre sufre de eso, ¿no? La gente a veces pidiendo 25, 30 centavos para un bus, la gente, hermano, invítame a un almuerzo, o estar en La plata, en mi una querido esquina. Lucho, es como las cosas, ¿no? A ver, ¿cómo? Están en un sitio o están en otro. O la plata está en el bolsillo del pueblo o la plata está en el bolsillo del Estado. Por eso el presidente Reagan, que era un hombre muy pragmático, decía, cuando el Estado es más grande, tú eres más chiquito. Cuando el Estado es el que decide, tú careces de libertad. La plata, 35.000 millones, 35.500 millones de dólares, están, parte que generan los ingresos
permanentes y no permanentes como los impuestos y el petróleo. Y parte que son deudas que los ecuatorianos tenemos que pagar. Y a propósito de deuda pública, la deuda pública hace 7 años era 40.000 millones de dólares. Hoy día es 86.500 millones de dólares. Pero no está en obra pública, no está en salud, no está en educación y no está en seguridad. ¿Dónde está? Le repito, pipones, subsidios indebidos y pagos de una deuda mal estructurada, especialmente externa. Si eso no cambia y no se invierte la plata en lo que se tiene que invertir y en generar trabajo, confianza, resultados. Pero entonces usted ahí también está ha la sido cosa. un hombre excelente administrador. ¿Y qué haría un Jaime Nebot en esas circunstancias como para orientar las cosas en el ¿Qué país? hubiera hecho yo? Sí, No qué haría, porque no nos vamos a confundir aquí. ¿Qué hubiera hecho yo cuando tuve la oportunidad? Lo que estoy hablando ahora, yo lo vengo sosteniendo esto hace 25 años, 30 años. Y cuando he estado en una función pública, lo he hecho. Porque Guayaquil no es un pueblito minúsculo, más allá que los pueblitos chiquitos tienen tanto derecho a progresar como las ciudades grandes. Aquí, señores, en el año 17, la única ciudad que creció era Guayaquil. La ciudad que tenía el índice de Gini, o sea, el índice de inequidad más conveniente, la ciudad menos inequitativa o más equitativa del Ecuador, era Guayaquil. La ciudad que redujo la pobreza era Guayaquil. ¿Usted sabe cuántos millones de pobres hay según las estadísticas de ayer? Entre pobreza extrema, que es la persona que gana $3 diarios, y la pobreza, perdón, esa no es la extrema, esa es la pobreza no extrema. Yo no sé, ya esta división es ridículo. El uno es el que gana menos de $3, el otro es el que gana menos de $2. Hay 7.350.000 personas que están en ese rubro. Terrible. ¿Sabe cuántos nuevos pobres hay de acuerdo a esas estadísticas en el año 24? 920.000 nuevos pobres. Eso se combate con acciones, señores, se combate con producción, se combate con un Estado que haga vivienda, como hicimos nosotros, 40.000 casas, en una ciudad, con un Estado que impulse la agricultura, que aumente la producción petrolera, que fomente la inversión extranjera, que cobre más porque se produce más, no porque sube los impuestos, que aquí los bajamos 3 veces en 19 años. E hicimos de un presupuesto de 120 millones un presupuesto de 900 millones. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y se hace en otras partes del mundo y se hace hoy día en otros países como Paraguay. Voy a repetir, Guatemala, Colombia. Independiente de si los administradores son izquierdistas o derechistas. Ese es otro mito, la izquierda y la derecha. No existe la izquierda y la derecha. Existe el éxito o el fracaso, el empleo o el desempleo, el vivir bien o el vivir mal. Eso es lo que existe. Mujica, que era hombre de derecha, vea la administración que hizo en Uruguay. Hay hombres de derecha que fracasan rotundamente. ¿Acaso que los empresarios no quiebran? También quiebran. Sí, ¿cuál es el problema? Oiga, abogado Nebot. Estamos en la recta final, son las 7:57. En la recta final del proceso electoral convocado para el 9 de febrero. Se ha filtrado una encuesta, dicen que la ha hecho Guillermo Lasso, la ha pagado Guillermo Lasso, según el medio digital La Posta. Los colegas lo hicieron conocer ayer, con resultados desalentadores para el presidente y candidato Daniel Noboa, porque según esos resultados, la diferencia son 10 puntos porcentuales, beneficiando a Luisa González y obviamente perjudicando a Daniel Noboa. La pregunta es, 2 en 1, abogado Jaime Nebot. ¿Qué criterio le merece esa encuesta de Guillermo Lasso, primero? Y segundo, en un escenario de segunda vuelta entre Luisa González y el presidente y candidato Daniel Noboa, ¿quién respaldaría al Partido Social Cristiano? A Henry Kronfeld y a Diana Pazlin. Y ojalá, miren, ya vamos a hablar de las encuestas. Aquí hay gente que nos está escuchando, que en el Guayas, en el Oro y en Manabí tiene por quién votar. No, pero la gente vota por las listas en confianza porque sabe que le vamos, van a defender. Ya vamos. Eso Hamilton Intriago en el distrito norte de Manabí es un agricultor. Sí. Carlos Vera en el distrito sur de Manabí sostiene las tesis nuestras. Aquí Solanda distrito 4. En el distrito 4 de Cañizares sostiene eso. Acaiturri en el 1 sostiene eso. Samaniego en el 2 sostiene eso. Tayano en el 3 sostiene eso. Jorge Álvarez en el Oro sostiene eso. Giovanni Benítez en Santo Domingo sostiene eso. Johnny Terán en Los Ríos sostiene eso.
Samuel Sellery en Esmeralda sostiene eso. Podría seguir. Henry Kronfle sostiene eso. Diana Pali sostiene eso. Y Luisa Delgadillo. Bueno, Luisa Delgadillo también sostiene eso. Úrsula Strange sostiene eso. Alfredo Serrano. Alfredo Serrano. La pregunta, no quiero nombrar todos nuestros candidatos. La pregunta lógica, frente a un negocio, ¿quién va a ganar? El pueblo, si quiere vivir bien, empezar a vivir bien y dejar de vivir como está viviendo, tiene que hacerse una pregunta. ¿Y qué me va a pasar si gana el que va ganando, supuestamente? Entonces, uno no tiene que votar porque creen que va a ganar, sino porque le conviene a uno para salir de la joda, perdónenme la expresión, algo procast, pero el pueblo hay que hablarle también como... En su lenguaje. En ese lenguaje, que además no es una mala palabra. Muy bien. Encuestas. ¿Usted recuerda qué porcentaje de intención de voto tenía Rafael Correa en la primera vuelta del 2006? Nada. ¿Qué porcentaje tenía Daniel Noboa en la primera vuelta del año 23? Nada. Lazo dice que iba a ganar abrumadoramente su encuesta, su consulta. La perdió abrumadoramente. Lucio Gutiérrez nunca figuró en las encuestas. Nunca figuró en las encuestas. Sí, verdad. Figuró en que ganó la presidencia, pero en las encuestas no figuró. El señor Trump iba a perder en el voto popular de los Estados Unidos y en los Estados Unidos en la parte de los La persecución estados, contra él fue terrible también allá. Yo no sé si hubo persecución o no. Lo que sé es que barrió en las elecciones. Sí, entonces, veamos qué pasa Y en todas las... el día 9 de febrero para responder esa pregunta. Porque le digo con sinceridad, al menos yo, hay cosas que nunca he hecho y otras que no volvería a hacer. Qué gusto volver a Me saludarlo hace entender personalmente. entonces que apoyaría la Revolución Ciudadana, o al menos no dicen no. Me ha entendido mal. Me ha entendido mal. Yo le dije que hay que esperar el 9 de febrero. Sí. El que habla mucho se equivoca mucho y el que se precipita mucho se va al precipicio, que es la consecuencia. Es la de Pero verdad. usted exige buen trabajo, eso sí. La verdadera encuesta. Profundo. Eso es lo que le interesa a todos los ecuatorianos, Al por pueblo. encima de los políticos y de los partidos El que hace mejor las y de cosas. los que sirven. Por eso Y vota le gente vuelvo por a usted. repetir, servir, ya por mí no puede votar porque yo no soy Siempre candidato a hemos nada. votado toda la Sí, por supuesto, Y ha eso sí. barrido las elecciones. Bueno, si uno se va después de ser 4 veces alcalde con el 86% de aceptación en la ciudad más grande del país, es que algo ha de haber hecho bien, pues digamos, ¿no? Lo cual prueba además que se pueden hacer las cosas Y bien. usted sigue dirigiendo a este gran equipo que es del Pero- Partido de las 6. Dios quiera, señores, que el pueblo ecuatoriano vote como tiene que votar, por su propio bien, porque quien tiene el arma para dejar de vivir mal y empezar a vivir bien es el pueblo, nadie más lo tiene. El ciudadano en las Y cuando el urnas. pueblo se equivoca, no se perjudica el elegido, se perjudica el elector. Y cuando el pueblo acierta, el que se beneficia es el pueblo. Dios quiera que así sea y que no sea una vez más un gran desengaño lo que va a pasar. Ha sido el abogado Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil, líder fundador del Partido Social Cristiano, Lista 6. Siga con Radio Morena, radio que se escucha de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. El siguiente es un espacio publicitario clasificación